Hemos invitado al profesor Leopoldo Artiles, sociólogo. Cuando desde por debajo no tenemos una integración suficiente como sociedad, implicando las formas de sustento, implicando la economía, entonces el sentido de pertenencia a la sociedad y a la comunidad tiende a deteriorarse. Poder hacer una vida limpia, productiva, no la consigo, entonces me voy por la izquierda o por la derecha. Cuando la política no puede responder sus preguntas, o cuando la filosofía tampoco responde sus preguntas, viene a mano la sociología que ayuda a interpretar, por lo menos a lanzar hipótesis sobre algunos de los problemas más serios que enfrentan los ciudadanos en sociedad. El consenso social a veces no es posible, pero la sociología es uno de los instrumentos que tenemos a mano como país para ayudar a responder muchas de las preguntas que los ciudadanos cotidianamente se hacen de por qué ocurren tales o cuales acontecimientos y por qué se repiten continuamente. Hemos invitado al profesor Leopoldo Artiles, sociólogo, con una maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo, México. Además tiene un doctorado en la Universidad de Minnesota, que incluye estudios comparados de literatura, y es profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ha sido profesor en la Universidad Central del Este, en UNAPEC, en la Pucamaima y en el INTEC. El profesor Leopoldo Artiles es un acreditado sociólogo que al mismo tiempo ha trabajado en instituciones estatales en temas vinculados directamente con su especialidad y su carrera, que es la sociología. Profesor, muchas gracias por aceptar este diálogo. Yo sé que usted no es un hombre que acepte con frecuencia estar en los medios. Fue mi profesor en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en sociología también, y lo tengo con muchísimo respeto porque recuerdo que es uno de los profesores que más me enseñó sobre aspectos de sociología y de trabajo social. Me interesa saber su interpretación sobre los fenómenos que estamos viviendo hoy día y que representan incertidumbre en los ciudadanos, que no vemos que llegó un nuevo gobierno, entendíamos que iban a venir cosas nuevas y buenas, pero estábamos en medio de una pandemia, con una situación de encierro prácticamente del conjunto de la sociedad como nunca lo habíamos vivido. Y cuando la pandemia termina viene una guerra, viene una invasión en un país que parecía que estaba todo muy lejos, pero nos damos cuenta de que no, de que todo está muy cerca, que nos afecta nuestra economía, nos afecta el bolsillo. ¿Qué es lo que está pasando, profesor? ¿Cómo podemos ayudar a la gente a responder esta pregunta que todo el mundo se hace? Primeramente, gracias por tu invitación y por tus palabras referidas a mi persona y a ese episodio de tu vida en la cual yo fui tu profesor de sociología. Sí. Bueno, la pregunta que haces es global, multidimensional. Lo primero es que, según parece, el proceso de globalización que se suponía integraría al mundo entero en unas cadenas de intercambio favorables para todos los países y todos los actores, ha hecho aguas porque, lamentablemente, el modelo, el sistema económico bajo el cual vivimos, aunque es el sistema económico que ha producido mayor riqueza a escala global en la historia de la humanidad, es todavía propenso a crear también muchas desigualdades. Teníamos primero, ¿no?, que en el caso de la relación entre economías centrales y economías periféricas, ese asunto del intercambio desigual, según el cual las economías centrales siempre captaban como un mayor
beneficio de ese intercambio y entonces las economías periféricas quedaban detrás. Por ejemplo, todas las economías latinoamericanas han sido economías periféricas respecto a economías centrales como las europeas, Inglaterra y la norteamericana y Estados Unidos. Por supuesto. ¿No? Y ya Adam Smith, desde el siglo XVIII, en su tratado, ensayo, el famoso ensayo sobre la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones, sí. Ya preveía eso. Él preveía que, por ejemplo, naciones que hubiesen desarrollado más la industria o la producción de bienes manufacturados iban a tener una diferencia de renta a favor de ellos cuando Mucho intercambiaban con naciones que sencillamente producían bienes primarios, materias primas. ya fueran materia prima, minerales o agrícolas. Bien. ¿Qué pasa? Que desde la segunda mitad del siglo XX empezó a prosperar la idea de que para incluso superar ese tipo de desigualdad, lo que había era que valerse de la búsqueda de las ventajas comparativas de cada país, aplicar criterios de mayor eficiencia, de mayor productividad e integrar las economías más a fondo mediante la apertura de los mercados internos. Claro está, se vio que esa apertura era fundamentalmente válida en términos de la circulación de los capitales. Pero no es un problema económico el que está operando en este momento. No, pero por ahí vamos. Porque ¿qué ocurre? Como la palabra economía no puede entenderse sencillamente como referida a los intercambios comerciales y de otro tipo que involucren dinero, sino que cuando hablamos de la economía, como decía un famoso historiador económico del siglo pasado, Karl Polanyi decía, si pensamos en economía como una esfera de lo social, tenemos que pensar en que la economía es la base de sustento material de la sociedad. Entonces eso nos lleva un poco más allá, nos lleva hacia lo que sería el campo de la economía política y de la economía institucional, que lamentablemente son campos que en nuestro país antes solía haber, pero como que nos faltan economistas que estén más entrenados en la economía política y en la economía institucional y que de alguna manera consideren que la economía es también una ciencia social y que pueda dialogar con la sociología, que pueda dialogar con la antropología, que pueda dialogar con la ciencia política. Pero lo que hemos visto aquí es una preocupación por un tema de la seguridad del territorio y al mismo tiempo, por supuesto, de garantía de que yo voy a poder desarrollar mis propias fuerzas sin que otros tengan la posibilidad de apuntarme desde la vecindad de mi territorio. Pues hay un tema del sustento de la sociedad relativa precisamente a la ocupación del territorio como espacio de producción y reproducción de la vida material y también como espacio de producción y reproducción de la vida social en su conjunto, incluyendo familia, comunidad inmediata, comunidad no mediata, estructuras institucionales que, por ejemplo, sirvan de orientación y guía para la interacción entre la gente como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando desde por debajo no tenemos una integración suficiente como sociedad, implicando las formas de sustento, implicando la economía, cuando partimos de una base de una sociedad con fuertes desigualdades, además de índices de pobreza significativos, entonces el sentido de pertenencia a la sociedad y a la comunidad tiende a deteriorarse.
Y en la medida entonces en que permanecen ciertas expectativas culturales, como las de que yo tengo que conseguir dinero para valer, yo tengo que conseguir dinero para poderme dar ciertos gustos como se lo da aquel, a eso le llamamos incluso efecto de demostración, ¿no? Estas expectativas calan fuertemente en el cuerpo social. Pero ¿qué pasa? Como decía ese sociólogo norteamericano ya clásico llamado Robert Merton, cuando hay una no correspondencia entre las expectativas que me crea la cultura y las capacidades en términos institucionales de las estructuras sociales de darme la posibilidad, ofrecerme canales de movilidad legítimos y legales, entonces ya ahí se rompe, vamos a decirlo así, la olla por lo bajo, y lo que tendremos será, dependiendo siempre de las circunstancias y dependiendo de cómo cada persona estime los costos de su acción, tendremos mucha gente que dirá, bueno, si a mí las instituciones y las organizaciones que supuestamente distribuyen los bienes, distribuyen el trabajo en la sociedad, no me dan oportunidad, yo me la busco yéndome por debajo. Ya. Así fue como en los años 40 Merton diagnosticó el tema de las mafias y de las pandillas y de la criminalidad y de la delincuencia. Él postuló lo que se denomina la tesis de la tensión estructural entre una cultura que me dice, para que tú valer, tú tienes que ser próspero, tú tienes que ser capaz de hacer tu vida, de producir, de trabajar. Pero entonces, en el plano ya de lo que es la estructura social, de las instituciones que tengo enfrente y que se supone deben abrirme canales para yo poder hacer una vida limpia, productiva, no las consigo, entonces me voy por la izquierda o por la derecha. Y ahí surgen las mafias, las pandillas, ahí incluso está la base del fenómeno de la corrupción, que a veces se desborda ciertos canales que uno pensaba que no eran desbordables, y alcanzan incluso a la política y al Estado. Me ha dicho que la globalización ha hecho aguas en estos tiempos. ¿Cómo es posible que un fenómeno a tanta distancia de República Dominicana y de estas islas del Caribe tenga un efecto inmediato en los bolsillos de cada ciudadano? Eso está clarísimo. Es que la globalización sí ha logrado integrar económicamente prácticamente a todo el mundo, de tal suerte que si una gran economía sufre una crisis por las causas que fueren, en este caso hay una guerra, entonces eso impacta de algún u otro modo al resto de las naciones. Y no olvidemos que, por ejemplo, en este caso particular, estamos hablando de Rusia, que es una potencia petrolera, además de ser ella y Ucrania también potencias agrícolas. Tengo entendido que Ucrania es el segundo o tercer país productor de metales estratégicos. Productor de trigo. Y productor de trigo. Sí. Es decir, Ucrania era parte del territorio de la Unión Soviética que producía más alimentos. Pero vivimos la guerra de Irán, por ejemplo, y la guerra de Irán contra Irak, y vivimos la intervención de Estados Unidos en esa zona, y hubo una guerra, y no sentimos nunca tan cerca de nuestros bolsillos esa guerra. Pero ahí hubo contrapesos, porque el petróleo que Irán no producía y que Irán producía, Arabia Saudita sí lo producía.
Ya. Y debido entonces a esa alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita aumentaba la producción y entonces ahí las cosas se equilibraban. Pero ya ese tipo de acuerdos parece que también se han vulnerado. Arabia Saudita ahora está siguiendo una política que yo como no soy especialista en relaciones internacionales, no puedo hacer un juicio autorizado sobre eso, pero es evidente de nada más leer lo que ha pasado en Arabia Saudita con la sucesión de un rey a otro y cosas por el estilo, que hay unos conflictos internos que han hecho que Arabia Saudita no tenga como el liderazgo que tenía antes a nivel de la OPEC, ¿verdad? Entonces, también el mundo globalizado de hoy se ha encontrado con la siguiente arista. Entre los propios países desarrollados y entre ellos algunos europeos, ha habido una suerte de, me voy a permitir llamarlo, de involución de su cultura política, debido a que a raíz de recientes crisis precisamente en el Oriente Cercano y en África, los conflictos que han aquejado a esos países han derivado en grandes olas de migración a Europa. Entonces, esa es la paradoja de la globalización. Somos un mundo muy integrado económicamente al punto de que una crisis en un país puede tener unos impactos en extremos lejanos así del mundo, pero no estamos todavía tan integrados en el aspecto humano, en el aspecto de, por ejemplo, aceptar en el territorio migrantes de otra nación, sobre todo migrantes que a veces ni siquiera son vistos como iguales a los nativos, ya bien sea por etnia, color, lengua, ¿verdad? Entonces, en virtud de que esos procesos también vulneran un poco la prosperidad de estas naciones, se han desatado movimientos nativistas, nacionalistas de carácter autocratizante, y las democracias clásicas están deviniendo en regímenes frágiles. Este proceso, digamos que se inicia tan pronto llega a un punto muy débil, la pandemia de COVID que nos encerró a todos durante un periodo de 2 años. ¿Tendría algo que ver el encerramiento, la pandemia, la situación de incertidumbre que hemos vivido durante todo este proceso de encerramiento con la decisión primero de los ucranianos de decir, bueno, y los europeos de decir, entra en la OTAN o vamos para que te integres a la OTAN, y luego la decisión de Rusia de decir, eso no es posible, yo no lo permito? Para mí sería difícil decir que esto último es producto de la pandemia, porque el conflicto ruso-ucraniano se remonta al año 2014. Sí. Cuando incluso Rusia interviene en Crimea. Y entonces hay todo un lío ahí que envuelve elementos históricos, elementos geopolíticos y elementos ligados a un proyecto político que aparentemente representa el señor Putin, en términos como de rehacer el imperio ruso. A la gran Rusia. A la gran Rusia. Rehacerla. Entonces, me luce que hay que esperar un poco para saber si la pandemia tuvo que ver con eso. Ahora, la pandemia se torna tan generalizada, es debido también a la globalización, por la gran cantidad de personas que circulan en el mundo, debido en efecto a que
el intercambio económico entre economías altamente integradas provoca movilización de gente que sale a vivir, a trabajar en otros sitios, sale a negociar. En otras palabras, el globo terráqueo a todas horas del día va a tener una cantidad de puntos que son aviones viajando de un lugar a otro. Moviéndose de un lugar a otro. Sí. Y lo mismo los navíos. Entonces, en una economía integrada, una pandemia que surja en un punto, fácilmente se expande, porque que nosotros mismos, los seres humanos, que estamos movilizándonos en un mundo globalizado, expandimos la enfermedad. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con el profesor Leopoldo Altiles, sociólogo importante que conoce muy bien y que ha enseñado a muchos a conocer la sociedad dominicana también. Vamos a hablar ahora sobre aspectos relativos a la sociedad dominicana y la sociología. Rápidamente, profesor Leopoldo Altiles, hemos salido de la pandemia, el gobierno dominicano liberalizó todo, hemos salido a la calle, hemos retomado, digamos, lo que se llama la normalidad, como éramos antes de marzo del 2020. Y hemos vuelto como, las cosas se repiten, es decir, olvidamos la pandemia y retornamos a nuestras actividades cotidianas como era antes. Algunas cosas han cambiado. Uno de los aspectos que nosotros descubrimos en estudios que hicimos en la pandemia es que hubo un aumento de la fe y la religiosidad de la gente. Pero también hubo serios problemas porque la familia también se fragilizó, se debilitó, hubo más divorcios en medio de la pandemia y separaciones de parejas y probablemente, tal vez, un aumento de la cantidad de personas que se suicidaba. ¿Hay algún estudio en marcha o en proyecto que se esté haciendo desde el punto de vista de la sociología sobre las implicaciones del encerramiento pandémico? Bien, no te puedo decir que yo conozca algún estudio específico que se esté haciendo aquí, pero me temo que debe de haberlos por parte de ciertas organizaciones, sobre todo las organizaciones ONGs, ¿no? que tienen una actividad investigativa, pueden estar haciendo ese tipo de estudios, porque... ¿Flaxo, por ejemplo? Podría ser, pero yo no te podría afirmarlo, porque yo no los he visto, pero por comentarios y a veces informaciones que salen en un periódico, etcétera, que reflejan opiniones de algunos expertos, parece ser que hay algunos elementos. Hay algunos elementos y hay algunas personas dedicándose a esos estudios. Pero debo también señalar que, por ejemplo, el próximo congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, que tendrá lugar en México en el último cuarto de este año, el tema es precisamente el de los efectos de la pandemia. Va a ser un congreso cuyo foco va a ser va a estar signado por el interés en conocer qué tipo de crisis, qué tipo de rupturas o cambios se produjeron en las sociedades latinoamericanas al impacto de la pandemia en diferentes registros y niveles. Cuando se habla de que la pandemia pudo haber sido un factor
causante de suicidios, divorcios y crecimiento de la fe. Eso es algo que sociológicamente es explicable. Okay. ¿Por qué? Porque, primero, nosotros como humanidad muy pocas veces nos hemos sentido obligados a encerrarnos por largo tiempo en nuestros hogares y encerrarnos con todo y familia. Eso nos expone como individuos, por ejemplo, en el ámbito familiar, eso nos expone más el uno al otro. Y al exponernos más el uno al otro, suelen entonces abrirse oportunidades para hablar más, discutir más, sentirse una más urgida o el otro más urgido de cierto trato o hasta cierta presión por alejarse en ciertos momentos porque la cercanía permanente muy larga puede también pesar como un fuerte fardo en la cotidianidad. Es decir, la cotidianidad del encerramiento tiende a producir ciertas, entre comillas, patologías psicológicas. Nada más hay que pensar lo que ocurre, por ejemplo, en las cárceles. ¿Por qué en las cárceles se conforman estos mundos tan particulares? Por el encerramiento permanente y una interacción mucho más intensa entre gente que de repente ni se conocía, empiezan a conocerse y a interactuar y a crear nuevas modalidades de relación que a su vez implican nuevas modalidades de reacciones y de adaptaciones a situaciones completamente nuevas para esas personas. La socióloga Marina Ortiz, directora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos habló de lo que ella identificó como la potenciación del yo individual y una debilidad frente a lo que ella denomina el yo colectivo. Es decir, somos menos gregarios a partir de la pandemia. ¿Se puede leer así? Puede ser, puede ser. Habría que ver cómo esto se expresa en diferentes instancias y niveles de lo social. ¿Entiende? Porque lo de la intensificación del yo individual viene siendo desde finales del siglo pasado un fenómeno que se ha venido observando en casi todas las sociedades y que se asocia, por ejemplo, al incremento de divorcios, al incremento de personas que tienen varios matrimonios en su vida, un incremento que hace de esa población mucho más significativa que antes, ¿verdad? Incluso la procreación de hijos en varios matrimonios, lo cual te presenta un cuadro de posibilidades mucho más complejas. Entonces, si a eso sumamos que en esa realidad tú aplicas el encerramiento, ahí entonces se intensifica este asunto de que, caramba, yo estoy tan expuesto, por ejemplo, a mi compañera Sí. a 24 horas. Sí. Se me ha fracturado mi tiempo en el sentido de que yo veía otras caras, yo estaba en otro ambiente, en el ambiente de trabajo o fuera en la calle interactuando y luego llegaba a mi casa y ¡ay, qué bien! Nos reencontramos de nuevo. El fenómeno del reencuentro desaparece con la pandemia. Pero esto puede ser un factor... Y son factores disruptores de la rutina. De la rutina. Nosotros estábamos acostumbrados a una rutina determinada y de repente adecuarse a una rutina diferente, eso hace explosión. Y si ya venían dándose estos procesos de intensificación del yo individual,
Eso es algo que, por ejemplo, el sociólogo alemán y su esposa, Ulrich Beck, en textos como El desorden amoroso y en otro texto sobre la individualización, ellos proponen ahí unas tesis interesantísimas respecto al por qué esto está pasando, ¿no? Y está claro que hay una suerte de tendencia. Bien, en pero ese eso, sentido. ¿se reproduce esto en el sentido social, en un aumento de los factores de riesgo, de los factores de violencia, de los factores de robo, de hurto, de agresión? En ciertos casos sí. Todo depende, ¿verdad?, de cómo se hayan conjugado factores que le presenten oportunidades a individuos con la predisposición a cometer actos fuera de ley, Reñidos robo. con la ley. Sí, sí. Eso depende de cómo ellos aprecien y estimen el nivel de oportunidad que tienen de salir con éxito de esa cuestión. Yo creo que puede haber sectores en donde la pandemia pudo haber lo mismo reducido la criminalidad. Puede ser que la criminalidad, una vez la pandemia es relativamente superada, puede ser que la criminalidad entonces aumente. Todo depende. Tendríamos que hacer una revisión de las pautas que siguió la criminalidad durante la pandemia y ver si se registran algunos cambios en la actualidad. Condiciones materiales, por ejemplo, acceso a alimentación, acceso a recursos para satisfacer necesidades inmediatas que se producían como consecuencia misma de la pandemia, por ejemplo. Sí, y también oportunidades, por ejemplo. Por ejemplo, yo observé una cosa y una vez estuve conversando con un colega sobre eso. Yo le decía al colega, ¿tú te has fijado cómo ha aumentado la población de delivery, de muchachos que están haciendo servicios de delivery sí, sí. Durante la pandemia? Eso creció tremendamente. Muy, muy fuerte. Y eso pudo haber gravitado a favor del descenso de la criminalidad. Porque quizás muchos de esos jóvenes en situaciones normales se habrían visto estimulados a buscar otro camino. Tenían un trabajo seguro en donde podían perfectamente resolver los temas materiales de subsistencia. Sí. Y no por la parte criminal. Pero como te digo, ya tener conclusiones fuertes respecto a eso invita a que recojamos más estadísticas, recojamos resultados de investigaciones que se vayan haciendo. Me imagino que entre los profesionales de la antropología dominicana ya debe haber alguno o alguna que haya recogido con la técnica de historia de vida relatos de la gente sobre sus vivencias en la pandemia y recoger algo de ahí. Y tendríamos que ver si también los que son profesionales de la psicología, tanto clínica como social, pueden haberse acercado. Lo mismo que los profesionales que están trabajando en el campo social a nivel del Estado, ¿no? ¿Qué se tiene en el Estado en términos de estadísticas que nos remitan a comportamientos, puedan ayudarnos a los estudios sociológicos sobre conductas sociales que ayuden a identificar las líneas de políticas de Estado, por ejemplo, ¿se hacen individualmente o se hacen a partir de
iniciativas de instituciones estatales o instituciones educativas, como el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene una escuela de sociología y trabajo social. Yo creo que ahora mismo la mayor parte de esos estudios se hacen en el Estado y en algunas instituciones académicas. Pero no se conocen públicamente o no se dan, esos estudios no se ponen en manos de los interesados. Ya ese es un tema que habría que verlo con mayor cuidado. Tú ves, en nuestro país tenemos serias limitaciones en términos de la difusión del conocimiento, la difusión de las investigaciones. Tenemos muy serias limitaciones en eso. Y habría que ver, y es de las preocupaciones que tenemos en la Escuela de Sociología, de cómo abrir más espacios en los cuales podamos socializar, publicar resultados de investigaciones que puedan servir al Estado, a sectores sociales, económicos, etcétera, para conocer mejor, ¿verdad?, estos procesos sociales que nos están afectando. Pero parece la universidad parece el lugar ideal para la realización de estos estudios, y más sí, escuelas focalizadas como en el caso de la Escuela de Sociología. Sí, exactamente. Hay un aspecto que preocupa mucho a la sociedad, profesor Artiles, es el tema de la seguridad ciudadana. La Policía Nacional parece ser que ha hecho en algún momento estudios de focalización de dónde se produce la mayor cantidad de robos de automóviles, robos de carteras, robo de teléfonos celulares, digamos que tipificación, y entonces por zona te dice, mira, aquí opera un grupo que hace tal cosa, en esta zona opera un grupo que hace tal cosa, pero no hay investigación que se divulgue y que ayude a la Policía Nacional o al Ministerio de Interior y Policía o al gobierno dominicano a tomar medidas para resolver o por lo menos paliar el tema de la delincuencia y la inseguridad. Sí, mira, yo ahí, sin embargo, creo pudiera ser que haga falta investigaciones sistemáticas. Por ejemplo, con el trabajo que yo produje en el año 2006, evaluando el programa Barrio Seguro, sí, yo precisamente intenté hacer eso. Y en el proceso de elaboración del trabajo me vi obligado incluso a consultar con las autoridades del Ministerio de Interior y Policía. Y me di cuenta de que en el Ministerio de Interior y Policía hay personal técnico, humano, dándole seguimiento a las estadísticas de homicidios, estadísticas de robo y todo eso. Todavía más, tiempo después me enteré de que la policía también había incorporado programas de localización de las zonas más afectadas y menos afectadas por la criminalidad. Ahora, ¿cuál es un problema capital que ellos enfrentan? Y así nos lo dijo un general de la policía en una reunión que una vez se celebró en el Ministerio de Economía, en donde yo todavía estoy laborando. Nos dijo, el problema que tenemos es que debemos ganar más confianza de la ciudadanía en nosotros, al punto que la ciudadanía, si a usted le roban, por favor infórmelo. Es verdad que en una buena parte de los casos no vamos a encontrar el bien robado. Si fue un celular que le robaron, difícil. En Chile, por ejemplo, yo me enteré que en Chile, cuando la gente reporta celular robado, el valor que básicamente encuentran es saber dónde. ¿Por qué? Porque recuperar el celular, eso es casi imposible. Otros bienes sí es posible recuperarlo. Pero, por ejemplo,
en la policía yo percibí que hay ese lamento de ellos no tener la información de los ciudadanos mismos. Una gran cantidad de ciudadanos que les roban no reportan el robo, Sí. porque creen que con eso no resuelven nada. Y entonces, ¿cuál es el argumento de la policía que yo creo correcto? Ok, puede ser que si te robaron, tú no vas a resolver con la recuperación del bien robado, pero te vamos a poder dar mayor seguridad. Yo comprobé eso en mi caso personal. Y es el siguiente. En el año 2011 yo fui asaltado entrando a mi condominio. Ajá. En el 2011. En el 2011. Sí. 12 de octubre del 2011. Todo 12 de octubre que llega yo celebro ese aniversario. Y yo sé lo que se sufre. Sí. Eso es un trauma que le No, causa es a un uno. trauma, es un trauma, es muy... Sí. Y yo no lo notifiqué. Sin embargo, ocurrieron subsiguientemente varios robos En la al misma frente zona. y en el mismo condominio. Y entonces eso sí se notificó. En esa calle donde yo vivo había un azote tremendo. Asaltaban a cada rato un colmado, asaltaban a un delivery, entraban y asaltaban gente como yo entrando. En un momento dado, cuando la policía se dio cuenta, tomó nota de eso. La incidencia de robo Bajó. cayó, pero de una manera estrepitosa, Por las acciones de la por Policía las acciones de Nacional. la policía. Bien. Entonces, eso también nos lleva a ¿qué? A repensar la relación de la policía con la ciudadanía. Con la ciudadanía. Por eso es tan Ya. importante que hoy tengamos confianza en los esfuerzos que se están haciendo por la reforma policial. Yo tuve la oportunidad de tener contacto tanto con policías como con militares durante la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿no? Y me di cuenta de que hay excelente material humano en esas instituciones. Sí. Puede ser que no se le esté dando la mayor oportunidad de resolver y de producir, pero de que ellos, en muchos de ellos, hay una voluntad real Sí. de servir. Y tienen técnicas de investigación eficientes. Ajá. Y son... Ajá. Pero vamos a hablar de eso en un momento, porque yo tengo una idea que quiero planteártela, a ver qué piensas tú como sociólogo, porque me parece fundamental un cambio en la manera en que se aborda desde la Policía Nacional el tema de la delincuencia. En un momento retornamos, vamos a hacer una pausa en este diálogo con el profesor Leopoldo Artiles. Hay un Consejo Superior de la Policía y comandado por el director de la Policía Nacional, que ya no se llama jefe. Y todos los que integran ese consejo son oficiales de la Policía Nacional. Tú sabes, Leopoldo, que aquí hubo siempre la idea de que la policía era un cuerpo militar. Y la policía es un cuerpo civil, ¿verdad?, que protege a los ciudadanos. En ese consejo policial debía haber siempre, cuando se discutan los temas de seguridad, que uno entiende que son esos los temas que se discuten ahí, en donde haya sociólogos en el Consejo Superior de la Policía, en donde haya psicólogos, en donde haya antropólogos y trabajadores sociales, que son 4 o 5 que pueden perfectamente orientar las decisiones de la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia. Eso en un aspecto. En el otro, relacionado con la política, dentro del Ministerio de Interior y Policía, en donde se supone que se adoptan políticas de relación con la ciudadanía, igualmente esos profesionales también debían estar presentes. ¿Tú qué piensas? Sí, evidentemente que sí. Debieran estar presentes. Déjame decirte incluso que, si mal no recuerdo, la Policía Nacional tiene una universidad, o por lo menos... una escuela, la Escuela 3 de Mayo creo que es Un una instituto. escuela de formación policial. Sí, pero tienen también un Instituto Superior de Estudios.
Te lo digo porque incluso tengo un familiar que trabaja, y es docente en ese instituto, en donde ofrecen cursos de especialización en seguridad, en derecho, la policía, hay una buena parte del cuerpo policial que ha recibido, por ejemplo, diplomados y especialización en derechos humanos y materias, ¿no? Afines y similares. Entonces, dentro de ellos mismos pueden reclutar del personal más capacitado en esos cursos para rendir un servicio permanente a ese nivel. Esto no va en contra de lo que tú dices, de que haya también profesionales de las áreas de la sociología, de la psicología, que ofrezcan asesoría en ese consejo. Ya. La otra posibilidad es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que recibe recursos del gobierno, del Estado, puede perfectamente llegar a un acuerdo con la Policía Nacional o con el Ministerio de Interior y Policía y decirle, los departamentos de antropología, de psicología y de sociología de la universidad le van a ofrecer a ustedes orientaciones y le van a ofrecer estudios para que ustedes los tomen en cuenta en las decisiones de políticas públicas para resolver el tema de la seguridad ciudadana. Sigue siendo el tema principal de preocupación de la ciudadanía. ¿No es eso posible, por ejemplo? Ya no existen los conflictos del pasado. Sí, ya no existen los conflictos del pasado. Podría ser posible, habría que estudiar esa posibilidad, sí, cómo no. Y sería de hecho algo tanto innovador como también positivo. Porque no compromete a los sociólogos, psicólogos y antropólogos en una determinada orientación, sino ellos analizan con estudiantes o van a determinados barrios y descubren, hacen investigaciones, se auxilian y esas investigaciones van y la presentan y las investigaciones tienen un resultado, digamos, un efecto mayor que las que se queden en una biblioteca o en un cuarto guardado, que normalmente es lo que ocurre con las investigaciones que se hacen en los ámbitos universitarios, para no decir solo de la UAS, sino que se quedan en un lugar. Así es. Bueno, pues Así me alegra. Quiero saber, Leopoldo, tu punto de vista... Hay que apuntar eso. Tu punto de vista sobre las perspectivas nuestras, luego de todos estos temas. Hemos tenido un gobierno que entró en medio de una pandemia, con la pandemia sobre la marcha, ¿no? Y luego sigue el mismo gobierno, hace 18 meses que está el gobierno, pero no hemos salido de una crisis. Salimos de la pandemia, o prácticamente salimos de la pandemia, y entramos con una guerra, con una situación mundial, disparados los precios del petróleo. Entonces eso como que lleva a la gente a decir con pesimismo, qué mal andamos, qué nos pasa. Este hombre Putin, el loco que ha lanzado toda esta agresión, nos ha dañado la posibilidad de hacer un gobierno eficiente o de recibir lo que el gobierno nos prometió. Entonces, ¿cuáles son nuestras perspectivas desde tu punto de vista? Yo sé que tú no tienes una bola de cristal, pero como sociólogo tú lo ves de otra manera. Tú tienes instrumentos y tienes un análisis que tú haces. Bueno, a veces dicen que yo soy excesivamente optimista. Qué bueno. Sí, pero lamentablemente en nuestro país tendemos mucho, y eso se aprecia bastante en el campo de la comunicación, tendemos mucho a concentrarnos en los factores negativos, en lo que nos falta todavía por hacer, pero hay poca atención a lo que se ha hecho y a lo positivo que tenemos.
Este es un país que ha demostrado ser extraordinariamente resiliente en las crisis. Por ejemplo, el sector turístico fue evidentemente muy impactado por la pandemia, pero además también el sector turístico está enfrentando temas de cambio climático. Esa peste de los sargazos, por ejemplo, que afectó nuestras playas, eso es algo que impacta negativamente. Muy negativamente. Sin embargo, cuando uno ha visto la reacción del sector turismo dominicano, tanto ante la pandemia como ante la crisis de los sargazos, y vemos entonces que encima de superar bastante ese impacto negativo, vemos entonces que somos uno de los países que ha tenido un rango de recuperación entre los más altos del sector. Eso indica que somos un país, somos una economía con un alto grado de resiliencia y de adaptación ante los desafíos que se presentan. Somos una economía que no ha dejado de crecer. Arrastramos el tema de que mucha de esa economía y de esa sociedad son informales. ¿Por qué digo de esa economía y de esa sociedad? Porque sí, arrastramos informalidad hasta en la manera de relacionarnos socialmente. Ciertamente, esos son huecos que tenemos que llenar. Estamos haciendo esfuerzos por mejorar la educación, pero la verdad, sí, tenemos todavía unos desafíos en educación que debemos buscar la manera de resolverlos. Un amigo mío economista una vez me decía lo siguiente, y eso se me ha quedado grabado en la mente. Eso era en el año 2005, cuando yo estuve trabajando en un equipo que dirigía el hoy ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, en el PNUD, sí. El informe del PNUD de Desarrollo Humano del 2005. Yo fui uno de los que participó en la elaboración de ese documento, en la parte sobre cultura. Y en una reunión a la cual se me invitó, que era básicamente con economistas, pero yo como observador, sociólogo, conozco a un economista, me voy a reservar el nombre porque yo no le he pedido permiso, pero que es un buen economista, una buena persona, y es de los economistas más interesados en el tema educativo. Y entonces tuvimos una conversación, nos conocimos, etcétera, y no recuerdo de qué fue específicamente la conversación ni el punto en el cual esto surgió, pero entonces él me dice: mira, Leopoldo, si nosotros logramos darle a toda la población dominicana, al 100% de la población dominicana, educación de calidad, pasamos en poco tiempo a ser un país desarrollado, porque crecer, sabemos crecer, pero necesitamos que nuestra población tenga educación de calidad. Todo el mundo sabe que la educación es un factor fundamental sí. de ascenso social, individual y de crecimiento colectivo. ¿Hay algún nuevo instrumento que haya surgido a favor de la sociología para los estudios sociales con mayor precisión y con más prontitud? Los sociólogos y sociólogas de hoy disponen de algo que no disponíamos los sociólogos y sociólogas de las generaciones anteriores, y es que existen muchos programas informáticos nuevos para tratar grandes masas de datos, tanto cuantitativos como cualitativos. Y entonces, con un cierto manejo de los principios de la estadística
y el manejo de los instrumentos mismos y el aparataje teórico para poder entonces ensamblar en lo que sería un sistema de explicación coherente esos datos que se tienen, eso puede permitir que la sociología y la investigación sociológica adquieran mayor agilidad, productividad e impacto. Qué bueno. Sí. El hecho de que los sociólogos estén empleados todos, que haya pleno empleo en la sociología, ¿es un factor positivo para que la escuela de sociología de la UAS, que es la que Claro que existe? sí, claro que sí. Creo que la UNFU tiene otra escuela también, ¿verdad? Después de... Sí, pero todavía es solo una escuela que da servicio a la universidad. Una vez la tuvo, yo soy egresado de hecho de esa escuela. Yo soy egresado de la Escuela de Sociología de la UNFU, pero que desgraciadamente después de 5 o 6 promociones, ellos suspendieron la carrera. Me he enterado de que han intentado reabrirla, pero que todavía no se ha podido totalmente. Pero es una escuela que ofrece servicio y tengo entendido además, yo de hecho conozco algunas personas que trabajan en dicha escuela, muy buenos sociólogos y sociólogas, que están trabajando en la misma y ofreciendo servicios a la universidad. Sería algo muy positivo que esa escuela pudiera reinaugurar la carrera de sociología. Qué bueno. Muchas gracias, Leopoldo Artiles, profesor de sociología de varias universidades, INTEL, la UAS, la Universidad Central del Este, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, investigador, y que además ha trabajado sigue trabajando todavía en el Ministerio de Economía y Planificación, una labor que ha venido desarrollando desde hace varios años, en donde también realiza estudios sociológicos para ayudar a la concepción de políticas públicas. Gracias, profesor, y gracias a ustedes por acompañarnos en este diálogo muy rico sobre el tema de la sociedad dominicana de hoy y nuestros sociólogos. ¿Cómo la ven? Muchas gracias, hasta luego.